En Nemocol, primeramente, vemos lo que es el origen de la sabana. La sabana de Bogotá era una región rodeada de montañas, se localizaba en la central de la cordillera oriental, a 2.550 metros sobre el nivel del mar. Esto aproximadamente entre 12 a 2.5 millones de años atrás. Esta se encontraba inundada por ríos y un gran lago hace 1.6 millones de años. Antes del presente lago, solo quedaba una gran capa de sedimentos que sucedían por ríos, como lo vemos en esta imagen. Para ese entonces, la sabana de Bogotá ya tenía un lugar muy parecido a lo que es actualmente, incluyendo lo que son sus numerosas fuentes húmedas y extensión de humedales. Como podemos observar aquí, son los minerales que se encuentran básicamente en la sabana de Bogotá, como los sedimentos y las arcillas. También podemos visualizar lo que son algunos carbonos o algunas piedras de carbón que pues, se pueden encontrar en la actualidad, inclusive, pero pues la minería por el momento no está permitida. Acá observamos lo que son fósiles de peces que estuvieron en algún momento. Se diferencian por sus escamas, sus partes de espina dorsal, huesos, por sus huesos o cráneos, o sus fósiles que quedaron impregnados en lo que fue las sedimentaciones, toda su estructura ósea. Recordemos que los fósiles, para su creación, son el enterramiento rápido en una sedimentación suave. A través de la falta de oxígeno, todas quedan impregnadas o sujetas a una alta presión, lo que induce a la falta de oxígeno. Por esto normalmente son más comunes los fósiles de organismos marinos que terrestres. Con el tiempo estos organismos marinos cambian física y químicamente y se van petrificando, es decir, se van haciendo rocas, quedando los fósiles que vemos acá. Las especies son los amonites que están en el periodo Cretácico o estuvieron en el periodo Cretácico. Se reconocen fácilmente por lo que sus registros fósiles son muy comunes o son bastante extensos de encontrar en lo que es la sabana de Bogotá. Se caracterizan por tener una concha tipo espiral con esta se desplazaban bajo el agua a través de propulsión y eran depredadores. Como ya lo mencionamos, estos amonites por procesos de sedimentación y minería se convirtieron en conchas, las cuales al estar sujetas a una gran presión de tierra o sedimentaciones, se convirtieron en roca conservando así su molde, que es lo que podemos apreciar actualmente como sus fósiles. Por otra parte, vemos un fósil de un animal mucho más grande, terrestre, que fue un mastodonte. Actualmente pues no se encontraba lo que es el cráneo del mastodonte y podemos apreciar lo que es una réplica de un mastodonte de su parte craneal. La edad en la que abundaba este mastodonte era el periodo Pleistoceno, entre 5 millones a 2.5 millones de años atrás. La procedencia de este era Vereda Checua en Nemocón. Acá podemos apreciar lo que son los bivaldos o bivalvía. Desde el periodo Paleozoico, los moluscos han habitado los mares de la Tierra. Algunos se han desarrollado en el Cretácico, pero aún permanecen son los bivaldos. Se caracterizan con sus conchas, que son dos valvas que se recubren como un cofre. De ahí su nombre. Ostras, como las almejas, y mejillones son los más comunes actualmente. Su edad era en el Cretácico, entre 145 a 60 millones de años atrás. Su procedencia de estos fósiles de Boyacá, Cundinamarca, Santander y Tolima. Acá se nos dio una breve introducción sobre las montañas. Se nos hizo un pleno énfasis en que las montañas no todo el tiempo han estado ahí, ya que hace aproximadamente 66 millones de años el océano se retiró, el cual cubría el territorio extenso. En Colombia, las tierras emergieron y semejaron directamente zonas como el Amazonas, a cuales actuales ecosistemas que son selvas húmedas o tropicales. Después de esto, durante el periodo de Paleogenio, surgieron nuevas especies y plantas, como palmas, como ceibas, y plantas con flores y aparecieron mucho más reptiles y mamíferos. La vida, básicamente, se expandió a una gran velocidad. A continuación apreciaremos algunas maderas fósiles que quedaron de algunas plantas que habitaban hace algunos millones de años en la sabana de Bogotá. Fueron conocidos como xilopalo o madera fósil. Estos, como los podemos ver, están en la parte inferior de lo que es las vitrinas.
Acá hacemos énfasis en las múltiples especies que habitaron durante la sabana de Bogotá hace millones de años, como son los pirarucu, el roya de río, el bagre, el rayado, el cocodrilo terrestre, el caimán de anteojos gigantes, la serpiente anaconda y el caimán de rostro de pato. En los grupos de las aves está la jacamar y el pájaro serpiente. Aproximadamente entre los mamíferos que habitaron entre la sabana de Bogotá y estos alrededores fueron aproximadamente 18 especies, lo que constituye aves, mamíferos, peces y reptiles. Haciendo énfasis en algunos de los reptiles que habitaron, son el roedor, el falso camelido, el astrapoteiro, el mono pequeño, el toxodonte y el manatí. En este caso podemos apreciar lo que es el megateiro en lo que son las fotos y algunos de sus fósiles en la parte de abajo. Recordemos que estuvo en la edad o en el periodo Pleistoceno en de 2.5 a 11.700 millones de años atrás. Esta especie, como entre otras especies de animales y plantas, llegaron en el gran intercambio biótico americano. Desde América del Norte llegaron animales como los megateiros, los armadillos, los monos, y América del Sur fue poblada por estos mastodontes, jaguares, caballos y osos que migraron desde el norte hacia nuestras poblaciones. En este mapa podemos apreciar cuáles son los primeros pobladores de la sabana de Bogotá. Acá podemos apreciar lo que es Tibio, Neusa, Checua, Nemocón, Abra, Chía, parte de Bogotá y Tequendama. A pesar de que la historia de la humanidad es bastante corta aún, podemos apreciar que directamente en la sabana de Bogotá ha estado, ha estado en gran parte presente. Los recursos que se han obtenido desde acá hace más de 12.000 años. Este espacio describe algunos de los aspectos relacionados con sus modos de vida asociados principalmente a la cacería, recolección de frutos silvestres y los paisajes sabaneros que se encuentran en el recorrido del espacio presente, dando habitacional a los primeros pobladores de la sabana, los cuales desarrollaron un entendimiento detallado del entorno a través de sus cambios de clima a través de los miles de años presentes. Después de eso se nos explicó que los primeros humanos que ocuparon la sabana de Bogotá llegaron hace 12.500 años, probablemente a través del valle del río Magdalena. Obviamente se encontraron con un paisaje muy diferente a lo que es actualmente la sabana. El clima en su momento era seco y muy frío. Se encontraban paisajes y pastizales abiertos de plantas pequeñas, así como páramos y picos nevados. Algunos milenios se nos explicó que pues estos climas fueron haciéndose un poco más cálidos y húmedos a través de la sabana completa. Comenzaron a aparecer bosques más frondosos y una gran variedad de plantas y las personas encontraron condiciones más favorables para su supervivencia. Gracias a esto se nos fue más fácil conseguir un buen refugio y buenos alimentos. Las comunidades del altiplano se movían por territorios que fueron apropiados para su sustento. Vivían temporadas en sitios abiertos o en aleros de roca donde pudieran cazar y disponer de recursos como fuentes de agua y alimentación constante. Estos primeros habitantes de la sabana se alimentaban de mamíferos pequeños, peces y algunos frutos silvestres que se encontraban allí. Gracias a los cambios climáticos que surgieron hace 10.000 años, la población aumentó y se establecieron en viviendas y terrenos elevados, libres de inundaciones y en sitios con agua constantemente, como lo que fue en Aguasuque, en Soacha, o en Checua, en Nemocón. Como hubo varias comunidades que se asentaron a lo largo del tiempo, hay muchos enigmas sobre cuál se plantean sobre las rocas actualmente. Podemos observar en la imagen, en varios sitios de la sabana de Bogotá, o bueno, en varios sitios de la sabana, entre las veredas de Checua y Susatá, estas enigmáticas rocas gigantes pintadas. Algunos expertos atribuyen que estas representaciones son de grupos muiscos. Otros consideran que este arte rupestre podría ser más antiguo. Por ejemplo, en Nemocón, las zonas donde se encontraron estas gigantescas pinturas eran zonas de cazadores y recolectores. Lo que se ha visto con el tiempo es que fueron varios milenios antes de los muiscas. Aún hay muchas incertidumbres sobre estas artes rupestres encontradas en la sabana, pero sabemos un testimonio, o nos deja esto como testimonio, estas gigantescas pinturas rupestres, la presencia humana en el territorio. Habló sobre los primeros habitantes de Nemocón.
Se nos dijo que principalmente en el municipio de Mocón se construyeron zonas de gran importancia como las primeras comunidades en poblar la sabana. Fueron encontradas herramientas de piedra y huesos, huellas de vivienda y otras evidencias con presencias humanas en sitios entre 8.000 a 3.000 años atrás. Se dice que se establecieron a través de los climas favorables y resguardados por las montañas y la fauna abundante en los sitios de estaciones temporales para la caza y recolección de alimentos. Esto les permitió ocupar el lugar aproximadamente por unos 5.000 años. Acá se nos enseña es una réplica de la flauta de hueso con una cronología aproximadamente de 6.000 años de antigüedad, una procedencia arqueológica de Checua y Nemocón. Se indica que fuimos los primeros salineros, que las comunidades agrícolas anteriores a los muiscas en el periodo llamado Herrera fueron las primeras en producir y trabajar la alfarería de la sabana, construyendo viviendas aproximadamente de 400 a 800, entre 400 años antes de Cristo y 800 después de Cristo, conformando a los primeros pobladores en la región de Zipaquirá y Nemocón. En el año 250 a.C., las familias ya habían fabricado vasijas de cerámica para cocinar agua-sal y obtener terrones de sal compactada, técnica que se emplearía aproximadamente hasta 1970. Nemocón se podría decir que es una bien llamada tierra de sal. Hace 2.000 años de antigüedad aproximadamente agricultores y alfareros se establecieron cerca de las fuentes de agua salada de Nemocón, empezando a producir desde entonces este mineral crucial para la sabana y llevarlo más allá de sus fronteras. Acá podemos hallar los vestigios arqueológicos, mapas, fotografías que se exhiben en ella, cómo se habla y cómo se miden los aspectos que han permanecido y se han establecido a través de la sal en todo lo que fue Nemocón o lo que es actualmente, dado que por el momento no se puede hacer minería en esta zona, no es necesaria. Gracias a la comercialización de la sal y las extensas redes de cambio que surgieron a través de la antigüedad y los antiguos habitantes de estas zonas, se pudo atribuir una mecanisma o una mecánica a través del trueque para tierras lejanas. Como por ejemplo, los muiscas accedían a bienes de tierras lejanas como oro, plumas, coca, yopo y conchas marinas que intercambiaban por sal, mantas, esmeraldas y otros productos derivados de la sabana. Transportándonos un poco más a la actualidad, nace una industria en las entrañas de la tierra. En los siglos XIX y XX, la sal constituyó una historia importante en Nemocón. En 1801, el naturalista alemán Alexander von Humboldt visitó la mina de sal de Zipaquirá y propuso reformas de trabajos subterráneos y uso de calderos metálicos reemplazando la leña y el carbón de la cocción de la sal. Sus observaciones fueron drásticas y bastante eficientes para lo que fue Zipaquirá y Nemocón, donde la minería subterránea se practicó desde el 1820, dando inicio a la industria de la sal que floreció hasta el siglo XX. Podemos observar lo que fueron diferentes tipos de sal, como lo que es la sal compactada, la sal de grano o caldero, sal de galería o sal de industria. La sal compactada, el agua se ponía con sal en vasijas de barro 2 o 3 días y noches. El agua se evaporaba, la sal se compactaba en bloques. Este método se usó desde 200 a.C. hasta la década de 1970. Luego de esto se ponía a hervir salmuera o la sal de grano o caldero, se ponía a hervir la salmuera sobre calderos de metal y fuego de leña carbón. Tras varios días de cocción se formaban granos gruesos de sal que se retiraban y el sobrante en el método se aplicó hasta el siglo XIX y hoy en día aún se practica. Aquí también podemos observar lo que fueron los primeros mecanismos de carga, los que a través del tiempo los mineros utilizaban para iluminarse en los estrechos caminos y oscuros caminos de la sal, en los cuales directamente conectaban sus bombillos o conectaban sus baterías. Una vez cargadas desde allí, procedían de nuevo a ingresar a la mina para seguir extrayendo este valioso recurso que fue para nosotros la sal. Nos explicó el poder de la sal durante la colonia, durante su régimen o durante el régimen español. Se apropiaron del comercio y la producción de sal. En 1599 la Real Audiencia estableció que las salinas de Nemocón y Zipaquirá y Teusa serían explotadas exclusivamente con el beneficio de la corona. Los llamados panes de sal empezaron a circular por nuevas rutas comercializando para abastecer ciudades como Bogotá, Tunja, Honda y Mariquita.
Esto con el fin de incrementar el beneficio de la sal. Se controló también la elaboración de ollas de barro y el acarreo de grandes cantidades de leña para la cocción de sal. Esto por consiguiente, o por mala suerte de nosotros, de la corona española y nuestra subyugación hacia ella. Este monopolio de la sal, los españoles buscaron aumentar la producción de mano de obra indígena. El trabajo en las obras salinas o obras de sal era obligatorio. Los indios fueron ocupados día y noche, el tamaño de estos hornos aumentaron, se controló la producción semanal. Los indios de Zipaquirá tenían que dar 160 arrobas de sal a la semana. Los del pueblo de Teusa estaban obligados a producir 140 y los de Nemocón 350. Todos tenían prohibido vender la sal que se obtenía allí. Acá también podemos apreciar lo que son los cargamentos o directamente las zonas o estaciones de carga. También lo que es un estabilizador. Los conocemos hoy en día los tacos de la luz. Acá veremos un breve video de nosotros bajando hacia la mina de sal y viendo nuestros primeros espejos de agua dentro de esta misma. Recordemos que toda esta agua y todo lo que vemos a continuación está impregnado completamente por lo que es la mina de sal. Vemos las primeras partes, los primeros asentamientos, la primera madera directamente que está compuesta principalmente en la absorción o sus compuestos más absorbidos es el mismo aire o el mismo oxígeno que se encuentra dentro de la mina, pero recordemos que está cargado de sal, lo que hace que la estructura de la madera sea un poco más firme, inclusive llegando a aguantar más peso que el mismo hierro. Recorriendo los diferentes caminos directamente de la mina de sal, llegamos un momento al área de tecnología utilizada donde se grabó una pequeña escena de una película muy importante que fue el rescate de los mineros de Chile. Fue una adaptación de un acontecimiento el cual ocurrió en Chile, pero se adaptó directamente dentro de esta mina de Nemocón. Podemos ver, estamos acá hablando del Fénix 2, que fue una de las cápsulas que extrajeron a los mineros de Chile, que fue con la tecnología utilizada para ese entonces para su rescate correspondiente. Vemos acá cómo estaba constituido el mecanismo, cuánto pesaba aproximadamente la cápsula, que eran 466 kilogramos, directamente con el nombre país Chile, la cápsula Fénix 2 y los mismos empleados para esto. Vemos marcas directamente de adaptaciones que se hicieron allí. Siguiendo con el recorrido, recorrimos más caminos directamente en la mina de sal. Recorrimos los pozos de los deseos, recorrimos directamente los caminos que en algún momento fueron transitados por obreros o mineros directamente dentro de estas minas. Más adelante nos encontramos con recuerdos históricos, recuerdos planteados para lo que fue la película de los mineros en Chile. Vemos la emblemática foto de los 33, las 33 personas que estaban atrapadas directamente dentro de la mina. Vemos acá las banderas de Colombia y Chile, una adaptación básicamente para un set de grabación, como lo describieron cada uno de los mineros. Vemos sus asentamientos, sus camas, sus zonas de dormir, sus lámparas, sus maquinarias utilizadas. Esto basándonos o lo más parecido a lo que fuese la realidad en su momento. Continuando con el recorrido, vemos otros pequeños espejos de agua, un poco más extensos. Igualmente recordemos que esta agua no es potable para ningún uso humano. Vemos algunas figuras que están hechas directamente a través con roca o mina de sal. Como los pozos o el pozo de San Juan, un pozo creado debido al encantamiento de salmuera saturada. Esta agua atraviesa la roca salina, no puede volver a filtrarse por causa de su densidad y el cambio de proceso de la filtración o por presión de agua salada sobre la roca brinda un sustentamiento natural al pilar de esta salmuera saturada aproximadamente el 30%, con su densidad aproximadamente 1 kilogramos por litro. Mencionábamos anteriormente, el consumo de esta agua no es para nada potable, dado que puede acontecer lo que es la muerte directamente. No puede tener un contacto directo con los ojos, puede dejarlo a uno ciego directamente. Para que no parezcan profundos, estos pozos tienen aproximadamente 3 metros de profundidad. No parece serlo, pero la difracción de la luz hace un efecto lupa opuesto sobre estos espejos naturales o cuerpos de agua.